Lo vamos a debatir aquí, ¿eh? Acá hay dos posiciones muy claras. ¿Se está a favor del aborto o en contra del aborto? No hay... Me da la sensación que no hay grises en toda esta discusión. O a favor del aborto o en contra del aborto. Está la señora Mónica del Río, que es delegada de la Red Federal de Familias. Aquí está. Hola, ¿qué tal, Gracias. Mónica? Usted está claramente en contra del aborto. Yo estoy claramente a favor de la vida. Ok. Ahora lo discutimos y me da la diferencia. Okay. Y está Jorge Celce, que es presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, un hombre del Partido Socialista Auténtico. ¿Está a favor del aborto? Estoy a favor de la vida. Ok, ahora me explica de qué vida. Ahora sí, Sí. arranca el que quiera. Yo te decía que... Diputado, ¿prefiere hablar usted? Primero las mujeres, diputado. Primero las Primero las mujeres. mujeres. Ah, me parece bien. Yo te decía que estoy a favor de la vida porque no solamente de la vida del niño por nacer, sino me interesa también la vida de la madre. Me parece que hoy fue un día triste, que podía haber sido mucho más triste si mataban al chico, pero un día triste porque una mujer que es víctima de trata es una problemática grave. A mí me hubiera gustado, no que me digan encontramos a una víctima de trata, me hubiera gustado que me digan este es el tratante, desbaratamos la banda, cosas así. O sea, me interesaría que se ocuparan más de la mujer violada, porque vive hacinada, de la mujer que tiene problemas, que pide ayuda. Nosotros desde la Red Federal promovemos, por eso te digo que estamos a favor de la vida, no solamente en contra del aborto, porque no es que nos oponemos a que maten al chico, nosotros defendemos la vida. Tenemos incluso presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que garantiza derechos humanos para la madre y el hijo. Nos han acompañado 31 diputados de distintos bloques en esa presentación. Y entonces hay toda una cuestión de prevención, de asistencia, de ayuda a la embarazada en riesgo. O sea, queremos ayudarlos a los dos, a la madre y al hijo. ¿Y usted apoya qué vida? Nosotros apoyamos toda la vida de la madre, fundamentalmente, que es la existente. Y el derecho de cada uno de decidir sobre su propia vida y sobre su propio futuro. Nosotros, y así lo hemos hecho mediante una legislación que sancionamos por mayoría en la legislatura, interpretando el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 a 29 terminó, ¿no? 30 a 29. 30 a 29. Así es. Muchas veces ocurren este tipo de ganar cosas. por un voto es ganar por un voto, punto, listo. Exacto. En 1920 se sanciona el Código Penal, quiere decir que el aborto no punible, porque estamos hablando de aborto no punible. El aborto que es consecuencia de la violación, capaz en mujeres capaces o incapaces, menores o mayores, o bien cuando traen como consecuencia un peligro de vida. No estamos hablando del aborto en general. Esto ya fue discutido en 1920, participaron numerosos profesionales en aquella oportunidad, Garro, del Valle Berlucea, en fin. Que quedó plasmado después en el Código Penal. Joaquín B. González, exactamente. O sea que ya esta discusión se dio hace muchísimos años. Y aquella oportunidad también se hablaba de la concepción y se hablaba de las teorías de Santo Tomás de Aquino, que consideraban que la conciencia y el alma aparecían a los 40 días de la concepción, en la mujer a los 90, se hablaba de las distintas concepciones religiosas como la judía, como la hinduista, la budista, del islam, que en muchos casos aceptan el aborto. Todo esto se debatió en la Argentina, no es que no se debatió. Ha habido una transcripción equivocada tomada del Código Suizo, en donde se confundió lo que es el abuso al pudor de lo que es la violación. Pero la Corte interpretó claramente que cuando hay un embarazo, el abuso al pudor y la violación es exactamente lo mismo. Entonces consideró que había que evitar todo tipo de dilación cuando una persona en uso de sus derechos personalísimos podía asumir el derecho de abortar. Nosotros no le decimos a la sociedad que lo haga. Nosotros le damos el derecho a quien lo quiera hacer, en uso de sus derechos, de hacerlo. El que no lo quiere hacer, porque tiene distintas ideas teológicas, filosóficas, ideológicas, que no lo haga. Ahora, no se puede considerar una actitud absoluta cuando hay cuestiones que todavía no se pueden explicar. Porque se puede explicar genéticamente, se puede explicar a través del genoma, se puede explicar a través de todos los descubrimientos de la ciencia, la creación de la materia, pero no se puede explicar lo del alma. Señora. Y esto ya es más viejo que la historia. El diputado Celce entiendo que es médico, ¿no?
Sí. Por eso preside la Comisión de Salud en la legislatura porteña. Y lo que dice no coincide con la declaración de la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo. Yo no coincido con él en materia jurídica. Él ha opinado, por ejemplo, que no está garantizado el derecho a la vida, que hay... Yo creo que el aborto en el país es delito. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, en el artículo 6, dice taxativamente que todo niño tiene derecho intrínseco, no un poquito, más o menos, derecho intrínseco a la vida. La 23849, que es la que asume esa convención, el país dice que se es niño desde el momento de la concepción hasta los 18 años. Porque justamente, el diputado sabe que tiene rango constitucional. Ahora, al comienzo de la vida, creo que acá hay justamente algo a crucial. eso quería ir, porque el punto clave y la pregunta es para los dos. ¿Hay niño en la panza de la mamá o no hay niño? Claro, el diputado ya contestó, a eso iba yo justamente. Me parece que después de lo que dijo el diputado, lo clave es eso, porque él dijo, nosotros estamos a favor de la única vida que existe. Ahí se definió. O sea, la otra no existe para él. Doctor, esa es la diferencia. ¿No existe? No. A ver, nosotros entendemos que entre la vida de una mujer, madre, y la vida de un chico por nacer, de un niño... Entonces ¿hay vida? Usted me dice bueno, que eso no lo entre sabemos una hasta que vida no nazca. y la... Bueno, usted me acaba de decir, entre una vida Nunca vi una y otra ecografía, vida... doctor. Me acaba de confesar que hay vida, entonces. Usted me dijo, entre una vida Ustedes conocen la medicina, y ¿cierto? otra vida... Ustedes conocen la medicina, ustedes conocen que en la Argentina hay 400.000 abortos. No, doctor, yo soy madre. Yo no sé, me diga, yo soy madre. Yo llevé 4 chicos en la panza, los escuchaba patear. ¿Cómo me va a decir que tengo que esperar que salga? No venga con esos argumentos sensibleros. Hablemos claramente. ¿Usted quiere hablar de medicina? Hablemos de medicina. Hay 400.000 abortos y hay una mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires del 8,4, con lo cual no todos los orígenes de la unión entre los gametos significa que haya vida definitiva. Ahora, la mamá no es una creación, está creada. Entonces, cuando hay una mujer que está violada, que ha sido producto de la trata, violada múltiplemente, que es una tortura y usted lo sabe, y que además está embarazada producto de una violación, su salud física y mental, como lo define la OMS, porque la salud no es solamente física, sino mental, está afectada, como en el caso de esta mujer. Y además, puede ser que cuando el embarazo haga correr peligro la vida de la persona, sea necesario sacrificar ¿a quién? ¿Va a sacrificar a la madre? Yo no sacrifico a ninguno. Entonces, yo quiero que se salven las dos vidas. Acá hay lo que hay que pensar es lo siguiente. ¿Por qué yo digo sí a la vida? Porque lo que uno tiene que pensar es que tiene que haber una legislación que contemple, como lo tiene la ciudad de Buenos Aires, pero que no se cumple, la ley de salud sexual y reproductiva, que tiene por objetivo evitar que haya abortos. Pero la educación sexual no se practica ni en las escuelas públicas, en muchas escuelas públicas, ni en las escuelas religiosas. Entonces, no hay prevención, no hay promoción, no hay educación sexual. Hay abortos reales, existen, llegan a los hospitales cotidianamente, personas que hacen aborto. ¿En los hospitales? Claro, llegan a los hospitales públicos. ¿Y se hacen los abortos en los hospitales? No. Llegan habiéndose hecho el aborto y teniendo que ser asistido en las guardias durante la emergencia. Esto ocurre en la Argentina y de cada 2 nacimientos hay un aborto. 400 y pico de mil de acuerdo a un estudio hecho por el Ministerio de Salud Pública. Pero discúlpame, ¿no? Porque entonces, resalta la gravedad de la violación. Hablen entre ustedes, pueden hablar entre ustedes. Yo no, al contrario. O sea, ¿el violador le quiere dar educación sexual al tratante? O sea, esto lo va a resolver con... ¿Usted me está diciendo que yo soy violador? No me tergiverse las palabras, en ningún momento lo dije. Discúlpeme, usted arrancó con un problema gravísimo de evadir la realidad. Acá hay instituciones que quieren evadir la realidad y quieren imponerle al resto de la sociedad una manera de pensar. Y esto es grave, porque no es democrático. La señora tiene una manera de pensar que considera que lo que se está afectando es la vida de una persona. Hay otros que no consideran eso. ¿Sabe quién no lo considera? La mamá del chico. La mamá del chico no lo considera. Diputado, porque hay que dejar hablar a las mujeres también de tanto en tanto.
Mire, aquí eso lo hizo la jueza, ¿eh? Hay una discusión de base, que digamos, si esa es una persona o no es una persona. Evidentemente, en la base de lo que dice el diputado está eso. A mí me gustaría que hicieran más. Los diputados son responsables también por esto que decíamos antes, por las violaciones que se producen, por la falta de seguridad, por las viviendas, a lo mejor en la que vive gente hacinada, por la trata. Yo quisiera saber qué acciones han iniciado hoy los que forman parte del gobierno como para desbaratar, por ejemplo, estas redes de trata. ¿Qué están haciendo? ¿Qué programas de contención a las embarazadas en riesgo? Busquemos soluciones positivas. Olvidémonos de que todo mágicamente desaparece cuando matamos al chico, porque el problema sigue siendo el mismo. Diputados que se quejan, y se quejan bien, porque la violación es algo dramático, por ejemplo, dicen que el aborto se tiene que practicar con una mera declaración jurada. Para darte un ejemplo, o sea, que no se haga denuncia, protegen a los violadores de esa manera. Entonces, hay que ser coherentes. Todos estamos de acuerdo en que eso es dramático. A ver, usted impondría mayores penas. ¿De qué manera? Mire, ¿De qué manera trataría de erradicar ese flagelo de la violación? Porque matando a los chicos yo le voy a explicar no lo soluciona. Para hablar usted tiene que conocer la verdad, la realidad. Si no conoce la realidad, yo le pido que por lo menos tenga un límite. En primer término, conocer la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, porque la legislación de la Ciudad de Buenos Aires es pródiga en eso. En la Ley 153 de salud, en la Ley de salud reproductiva, habla claramente de todos esos derechos y todas las obligaciones del funcionario. Por encima de eso está la Constitución Nacional, que mencionamos antes, la Convención de los Derechos del Niño. Usted me habló de la Ciudad de Buenos Aires, yo soy legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Pero, entonces la Constitución Nacional no le toca. Usted me habló de la Ciudad de Buenos Aires, yo le digo la Constitución Nacional también, pero yo soy legislador de la ciudad y usted está preguntando qué hizo la ciudad. Yo le dije, si usted quiere saber de la ciudad, lea la legislación de la ciudad. En segundo término, usted tiene que saber que la mayoría de las violaciones, 8 de cada 10, de acuerdo a un estudio de la UNICEF, son intrafamiliares. Así que no es cierto que nosotros protegemos al violador. Al contrario, protegemos a la niña violada intrafamiliarmente. Porque si nosotros tenemos que esperar que el violador le dé el consentimiento informado a la violada, la verdad es que estamos defendiendo al violador. Los médicos se explican, en general yo le he hablado de este tema con los médicos, que por las circunstancias, digamos, de amedrentamiento, de temor a que te maten, después te violen, cuando te violan en la calle tenés menos posibilidades de quedar embarazada que cuando se hace en un ámbito que el diputado llama intrafamiliar y yo llamaría intradoméstico, ¿no? Porque ocurre eso. A lo mejor no es familia, pero por condiciones de pobreza la gente vive compartiendo situaciones de intimidad entre gente que no tiene lazos familiares, que es donde usualmente se provocan las situaciones. Yo creo que esto hay que mejorarlo. Es cierto que esto pasa a las mujeres pobres, como dice el diputado. ¿Sabe que los pobres sufren más todo? O sea, los pobres se infectan más porque les falta cloaca, porque les falta agua corriente. No es que las mujeres pobres son las más violadas, son las que más mueren por aborto. El pobre se muere más cuando le da un infarto y no tiene un auto, un vecino al que chiflarle, que lo cargue en el auto, por ejemplo, para llevarlo a un centro de atención. El pobre es el que va al hospital, como el Ramos Mejía, porque después... En general vemos que los funcionarios se atienden en centros privados. Nos estamos derivando. Una pregunta también para ambos. De los pobres. Para ambos. Porque yo escucho frases que tienen que ver con este tema, como por ejemplo, la libertad de decidir sobre el propio cuerpo que tiene la mujer. Me gustaría un argumento de cada uno de ustedes sobre esa frase. No, evidentemente no es el propio cuerpo. La ciencia determina que es un ser independiente, único, irrepetible desde el primer momento. Le haces un estudio de ADN y ya sabés, antes de que la madre se dé cuenta que está embarazada, si va a ser rubio, apasionado, dotado para las matemáticas, no cabe duda de que es un ser independiente. Lo que están sacando, digamos, lo que están matando, digamos, no es el riñón de la madre, no es una víscera, no es un pedazo de intestino el chico. El chico es un ser independiente. Doctor, bueno, si fuera un ser independiente no necesitaría vivir durante 9 meses en el útero de la madre. La verdad que no es independiente. Y tampoco necesitaría... En terapia intensiva hay gente que no es independiente. ¿Deja de ser persona? Bueno, señora, usted sabe bien que un chico por debajo de 1,5 kilos es casi muy difícil
¿A usted los mide por tamaño? ¿Discrimina por tamaño? No estoy hablando de tamaño, estoy hablando de una cuestión científica. No es científico, porque si usted dice que no es un ser que pueda vivir independientemente, yo le digo, en terapia hay mucha gente que no puede vivir independientemente. Para usted dejan de ser personas. Pero diga, hable con conocimiento, por favor. Que no sea tan peyorativo. No soy peyorativo. Usted me corre a mí. Él lo invitó a darle primero la palabra a las mujeres. Ahora falta que le diga. Pero hable con conocimiento. Con respeto. ¿Por qué? ¿Por qué supone que no conozco? Le doy un ejemplo en base a lo que dice. Le quiero explicar lo siguiente. Hay una viabilidad en cuanto al peso. Entonces, y en cuanto a las semanas de vida. Es cierto que la neonatología hoy en día mejora esas condiciones. Pero hay una determinada cantidad de meses que tiene que cumplir sin los cuales es inviable. Entonces, si fuera viable desde el momento, como usted bien dice, de que se unen los gametos, no necesitaría vivir en el yo no dije que es viable, yo dije que es una persona. Usted no lo admite como persona hasta tanto no sea viable. La vida es un continuo, todos empezamos así. O sea, usted fue alguna vez un nene de jardín y antes fue un chico de 6 meses de gestación. La vida es un continuo. Usted la corta en algún momento y no hace falta ser médico para darse cuenta. ¿Y qué pasa? Y después a los 9 meses no tiene chico naciendo. En cualquier momento que la corta. No, mire, estamos hablando de otra cosa. Doctor, usted no es una víscera, chico. Preguntó si teníamos derecho, si la mujer tiene derecho o no decidir sobre su propio cuerpo. Primero hay que ver si es su propio cuerpo. Tiene que decidir sobre su propio cuerpo porque ese chico depende de su cuerpo. Porque si no, no podría Entonces vivir. hay chico. Bueno, esa célula. Pero usted me ese póngase de acuerdo. Que tiene en su traiciona el subconsciente porque es médico. Claro, pero es un Tabaré Vázquez. de acuerdo. Es un Tabaré Vázquez disimulado. ¿Es chico o no es chico? Porque la verdad me confunde, doctor. No es chico hasta que no nazca. Pero si usted me dijo recién que es chico. Bueno, llámele. Bueno, ok. Le doy, mire, le voy a dar... y feto. Ahora, le pregunto lo siguiente. El feto es ¿Cuándo empieza a ser chico? Cuando nace. Estando en la panza, no. Estando en la panza es un ser a nacer. Es ser, entonces. Es una persona, es un elemento viviente, son células que van desarrollando y creciendo y que se van a constituir en un ser real cuando nazca. O sea, porque solamente puede ser fantástico, que no nazca. El que está en el vientre es fantástico. Pero puede ser que no nazca. Pero entonces, ¿por qué dividen la semana 12 o 15? No, eso ¿Por tiene qué que hablan ver... de eso? No, la semana 12 se establece porque existen métodos que son mucho más sencillos para realizar el aborto antes de las 12 semanas que después de las 12 semanas. Pero hay un protocolo de la Organización Mundial de la Salud que establece los métodos que se pueden utilizar, como se utilizan en muchísimos países, porque si no hubiera en el mundo 2.000 millones de asesinos. Usted sabe que el aborto está permitido en muchos países. En este no. Entonces, en este no, pero hay muchos países que está permitido. Mismo en este. Entonces viviríamos en un mundo donde habría millones de asesinos. Sí. De acuerdo al criterio de la señora. O sea, para usted, yo he visto, por ejemplo, un afiche que circula por las redes sociales de aquellos que concuerdan con su postura. Y el afiche es muy, muy impresionante porque es el dibujo de una madre con la panza y dentro de la panza una plantita. Y en el otro dibujo es la misma madre con la panza y mágicamente un bebé adentro y una varita mágica. Semana 12. ¿Así funciona? Es plantita y a partir de la semana 12 es bebé. No, mire, o digamos, Feynman, persona por nacer. Si usted es doctor, le pregunto a usted. Está bien. Si usted quiere hacer una discusión que tiene que ver con la lógica, cuestiones sensibleras, me parece bien, hágalo. Yo no me presto a eso, la verdad que no. El doctor brega por la legalización irrestricta del aborto. De hecho, yo presencié la comisión de la reunión de la Comisión de Salud, donde obtuvo despacho. No, pero usted estuvo con el pañuelo verde, con la consigna aborto legal y seguro. Escúcheme, diputado, yo fui a la legislatura ese día, el día de la sesión también. Yo no estuve con el pañuelo verde, ¿no? Diputado, yo lo he visto con el pañuelo verde. Bueno, es como el chico ese que yo me imagino en la panza. Parece que me sueño, niños en la panza y pañuelos verdes.
misma cosa. Señora, no tiene nada que ver. A ambos les agradezco infinitamente haber venido. Me imagino que lo vamos a discutir otra vez. Yo te quiero me dejar, permite. aprovecho para dejarte esta propuesta de la Red Federal que garantiza derechos humanos para madre e hijo. Esta que acompaña a 31 diputados, porque me parece que la solución pasa por ahí. La mujer violada, la otra, necesitan contención y ayuda. Yo voy a aprovechar para dejarle la ley que sancionó la legislatura, que la hicimos Déjenme por mayoría. todo lo que tengan ganas de dejarme. Y que no son 31, es la mitad.